Mi nombre es Precha, tengo 80 años y quiero comenzar con algo sobre el sufrimiento silencioso que muy pocas personas dicen claramente. El sufrimiento en silencio no es virtud, no es fortaleza, no es madurez espiritual, es a menudo simplemente miedo. Miedo de ser visto en la verdad de lo que estás viviendo. Miedo de que lo que sientes sea demasiado o no suficientemente justificado o de alguna manera una prueba de que algo está fundamentalmente mal contigo. Y ese miedo, el miedo al propio sufrimiento y a lo que significa, añade otra capa de peso a lo que ya es pesado. Te vuelves no solo alguien que sufre, sino alguien que debe esconder que sufre. Y esconder requiere energía, energía que podría ir hacia sanar, energía que podría ir hacia vivir realmente. Quizás llevas algo que nadie a tu alrededor sabe completamente que llevas. Quizás has aprendido a funcionar en el dolor de una manera tan eficiente que la mayoría de las personas no ven lo que realmente está ocurriendo por dentro. Quizás el sufrimiento en silencio ha sido tu manera de sobrevivir durante tanto tiempo que ya no sabes si existe otra manera. Si algo de eso es verdad, quédate conmigo, porque las 7 claves que quiero compartir apuntan no hacia más supresión, apuntan hacia algo completamente diferente. Apuntan hacia una paz que no requiere el silenciamiento de tu verdad interior. Nací en el norte de Tailandia, en un mundo donde el sufrimiento en silencio era la norma. No era crueldad, era la cultura. Se llevaba lo que se llevaba, se seguía adelante, se mostraba una cara al mundo y se sostenía lo que sea que hubiera debajo de ella en privado. Llevé esa orientación al monasterio conmigo. Incluso allí, donde se suponía que el trabajo interior era el trabajo central, desarrollé una habilidad refinada para parecer más en paz de lo que estaba, para presentar la práctica sin mostrar plenamente lo que la práctica estaba realmente encontrando. Y esa distancia entre la presentación y la realidad, entre la cara exterior de la práctica y lo que realmente estaba ocurriendo por dentro, fue una de las cosas más costosas de toda mi vida. Costó tiempo, costó energía y costó la autenticidad que es la condición necesaria para cualquier sanación real. La primera clave es esta: nombrar lo que realmente está ocurriendo, no la versión gestionada de ello, no la historia que estás dispuesto a contar porque parece más aceptable o más comprendida o menos vergonzosa. Lo que realmente está ocurriendo. Esto requiere una forma de honestidad que es más específica y más valiente que la honestidad general. Requiere la disposición de decir, incluso si solo es a ti mismo inicialmente, estoy asustado, estoy solo, estoy enojado de maneras que no entiendo completamente. Estoy apenado por algo que pasó hace años
y que pensé que debería estar superado. Estoy agotado de una manera que no tiene nada que ver con el sueño o el trabajo. Este nombramiento, esta simple disposición de decir la verdad sobre tu propia experiencia sin inmediatamente editarla o justificarla o suavizarla, es el primer movimiento de cualquier paz genuina. La segunda clave es la comprensión de que el sufrimiento es universal y no prueba nada malo sobre ti específicamente. Esta es la enseñanza de la primera noble verdad aplicada no como concepto filosófico, sino como reconocimiento personal. El Buda enseñó que el sufrimiento es inherente a la existencia condicionada, no porque la existencia sea un castigo, porque los seres vivientes tienen cuerpos que enferman, relaciones que cambian, planes que fracasan, cosas que aman que son impermanentes. Todo eso produce dolor, no en algunas personas, en todas. Y cuando llevas tu sufrimiento en silencio, como si fuera una vergüenza particular tuya, como si probar de alguna manera que eres más débil o más defectuoso que otros, estás añadiendo algo falso a lo que es real. Estás añadiendo la vergüenza de ser humano a la dificultad de ser humano. Y esa vergüenza añadida no alivia nada, solo pesa más. You know what surprised me most? El alivio que sentí cuando finalmente, ya bastante avanzado en mi vida, pude estar con otros practicantes de una manera genuinamente honesta sobre lo que estaba viviendo. No el alivio de ser arreglado o de obtener consejos o de ser comprendido de maneras que resolvieran el dolor. El alivio de simplemente no tener que sostener la actuación más. De estar en una habitación con otras personas sin el peso de pretender que estaba más bien de lo que estaba. Ese alivio fue tan grande que me di cuenta de cuánto había costado la actuación, no solo en ese momento, sino durante años. La actuación de la paz es una de las cosas más agotadoras que un ser humano puede hacer. La tercera clave es distinguir entre el dolor y el sufrimiento. Esta distinción, que el budismo hace con bastante precisión, fue una de las cosas más útiles que aprendí. El dolor es lo que ocurre, la pérdida, la decepción, el fracaso, la herida, el cuerpo que envejece, el fin de algo que amabas. Ese dolor es real y a menudo inevitable. El sufrimiento, en el sentido budista, es lo que añades al dolor, la resistencia, la historia, el por qué yo, él nunca terminará, él es más de lo que puedo soportar, él prueba algo terrible sobre mí o sobre la vida. Esas adiciones son también reales, pero son adiciones, son construidas. Y lo que se construye puede, con paciencia y práctica y honestidad, ser desmantelado, o al menos visto con suficiente claridad para que no tenga el mismo poder que tenía cuando era invisible. La cuarta clave es la práctica del cuerpo como hogar. Esta fue la más difícil para mí, porque había aprendido, a través de años de vida monástica de un tipo particular, a vivir principalmente en mi cabeza, a hacer del pensamiento mi hábitat principal, y el dolor que no puede llegar al cuerpo
El dolor que queda atrapado en el nivel del pensamiento y la historia no se mueve de la misma manera, no pasa de la misma manera. El cuerpo es donde el sufrimiento realmente vive y donde la sanación realmente ocurre. Y volver al cuerpo, sentir lo que está ahí, sin inmediatamente convertirlo en pensamiento, es una de las prácticas más directas de paz interior disponibles. Déjame explicar lo que esto significa en la práctica real. No significa análisis del cuerpo. No significa convertir las sensaciones físicas en otra cosa para pensar. Significa sentarte y notar qué hay en el pecho sin inmediatamente preguntar qué significa. Significa sentir el peso de lo que llevas en los hombros sin correr inmediatamente a la historia sobre por qué está ahí. Significa permitirte tener una experiencia física de lo que estás viviendo emocionalmente, sin administrarla o editarla o convertirla en comprensión antes de que haya tenido la oportunidad de simplemente ser. El cuerpo es sabio de maneras que la mente piensan que puede imitar, pero que raramente puede igualar. Y cuando aprendes a habitarlo con más honestidad, cuando aprendes a estar realmente presente a lo que está ocurriendo ahí, en lugar de siempre a un paso por encima de él, en el nivel del análisis, algo comienza a moverse que no podía moverse antes. La quinta clave es la práctica de la soltura. Esta es quizás la más práctica de todas. El sufrimiento silencioso se mantiene en su lugar en parte a través de la tensión constante, el apretamiento contra lo que duele, el aferrarse a cómo se supone que deberían ser las cosas, en lugar de encontrar honestamente cómo son. El no ceder ante la verdad de lo que está ocurriendo, porque ceder se siente como rendirse, o como perder, o como admitir algo que preferirías no admitir. La soltura en la práctica budista no significa abandonar lo que te importa. Significa soltar la lucha contra la realidad de lo que ya es. Significa pasar del no a algo más parecido al sí. Esto está aquí, lo estoy sintiendo, es real. Esa soltura, cuando se practica intencionalmente y repetidamente, reduce la presión de una manera que no puede ser reducida por el pensamiento o la disciplina o la gestión cuidadosa. La sexta clave es la comprensión de que la paz no requiere que el dolor desaparezca. Este fue quizás el cambio más importante en mi comprensión de todo este territorio. Había asumido que la paz vendría cuando ya no doliera, que la sanación significaba el retorno al estado anterior a la herida, que vivir bien requería que el peso fuera levantado antes de que pudiera ocurrir algo genuinamente bueno. Pero la paz budista no es la ausencia de dificultad. Es la capacidad de estar presente con la dificultad de una manera diferente, de no añadir la segunda flecha de la resistencia y la vergüenza y la historia al dolor genuino de la primera flecha, de encontrar que incluso en los días difíciles, incluso llevando lo que llevas, hay momentos de contacto real con lo que es bueno, con el aire, con la luz, con otra persona, con el simple hecho de estar vivo.
Esos momentos no requieren que el dolor haya desaparecido, solo requieren que estés lo suficientemente presente para recibirlos cuando aparecen. La séptima clave es que vivir en paz con lo que eres ahora mismo requiere dejar de posponer tu propia vida. El sufrimiento silencioso a menudo va acompañado de una especie de suspensión. La vida real comenzará cuando esto mejore, cuando esté sanado, cuando ya no lleve esto, cuando por fin sea la persona que creo que debería ser. Y mientras esperas ese futuro en el que finalmente serás suficientemente bien para comenzar a vivir de verdad, los días pasan, los momentos pasan, las personas pasan, y lo que queda es la dolorosa conciencia de que la vida que podrías haber vivido fue pospuesta, esperando las condiciones perfectas que nunca llegaron. Lo que la enseñanza budista dice sobre esto es directa. Solo hay este momento, en el que estás ahora mismo, con todo lo que llevas, con todo lo que todavía duele, con toda la confusión que todavía existe. Este momento es suficiente para comenzar a vivir de verdad, no una vida perfecta, no una vida libre del dolor, sino una vida que es honestamente la tuya, encontrada con algo parecido a la presencia, vivida con algo parecido al cuidado. Eso es paz, no la ausencia de dificultad, sino la disposición de estar completamente vivo en medio de ella. A los 80 años puedo decirte que he conocido pocos momentos de la paz ilusoria que imaginé que significaría no tener nada difícil que llevar, pero he conocido muchos momentos de la paz real que viene de estar genuinamente presente con lo que hay, de ya no gastar tanta energía en sostener la actuación, de encontrar lo que está ahí con algo más cercano a la honestidad que a la gestión cuidadosa. Esa paz no es dramática, no produce una sensación de que todo está bien, produce algo más quieto y más real que eso, produce la sensación de estar realmente aquí, en esta vida, con todo lo que es. Y eso, después de décadas de sufrimiento silencioso que me mantuvo medio ausente de mi propia existencia, fue lo más cercano al milagro que he conocido. Dime en los comentarios qué has estado cargando en silencio, no para exponerte, sino porque nombrarlo, incluso aquí, incluso brevemente, es un primer movimiento hacia no tener que cargarlo solo. Y si este mensaje tocó algo verdadero en ti, quédate cerca de este espacio, porque vivir en paz no es un destino al que llegas. Es una manera de moverse que se hace posible, una pequeña elección honesta a la vez.